Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. En este día vamos a realizar el siguiente informe referente a un tema importante de lenguas en el auditorio Aurora Jiménez Palacios, en la Honorable Cámara de Diputados. Así que acompáñenos para ver toda esta información. El pasado 21 de febrero de 2022 se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna en el Honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, justamente en el Auditorio Aurora Jiménez de Palacios, lugar donde se llevó a cabo el foro Lenguas Maternas, su importancia y aportación. Históricamente, la idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh. Fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO en el año de 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. La UNESCO cree en la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles. En el marco de su mandato en pro de la paz, trabaja para preservar las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto de los demás. La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada, con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada 2 semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. En este día, grandes exponentes de esta materia dieron sus aportaciones sobre este tema de mucha relevancia en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Se dejó un gran legado para la humanidad a través de nuestros originarios. Vamos a llamar al maestro en educación primaria de la lengua indígena maya, al doctor Javier López Sánchez, representante del estado de Chiapas y de la lengua de esos estados, que pues venía siendo la lengua maya. También pertenece a la UNESCO, así es de que lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Javier López Sánchez, representante del estado de Chiapas. Lekay, lekilotan, ubilotan, answinigetik, tileutikito, sognistematialechito, ichaspat hibala botanik. Lom tubil cuadratillun, tiescopotic chaos baluk, melil, escopotic 21 taleltik, 21 kuslehaltik. Tas pisiltik, tas pamalskin al México, soknish tas pamalkin al Hayun, lekuk sulela botanik y chaspat hibala botanik. Les he hablado en mi lengua madre y les he dicho, mujeres y hombres de buen corazón, muy buen amanecer, saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. Hoy nuestros corazones se engrandecen por encontrarnos todos aquí y porque vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de nuestra lengua, nuestra cultura, de todo México y por qué no decir de las lenguas de todo el mundo. La diputada federal Wendy González Urrutia. Gracias. Muy buenos días a todos, tardes ya casi, ¿verdad? Embajadoras y embajadores de nuestras culturas originarias, agradezco enormemente su entusiasmo por impulsar este foro denominado Lenguas Maternas, su importancia y aportación universal. Agradezco al gobernador indígena de la Ciudad de México y representante del Departamento de la Sabiduría Ancestral, guardianes de la tierra y el conocimiento, al maestro José Manuel García Castillo, Acamapisque. Muchas gracias. Agradezco, por supuesto, tan cálida y enriquecedora bienvenida y saludo de mi amigo, el doctor Salomón Carmona. Muchas gracias. Agradezco también, por supuesto, para la celebración de este foro, al representante del Frente Mexicano de Derechos Humanos, al licenciado Benjamín King Laureano Fresco, a cada uno de los integrantes del presidium que nos acompañan, muchas gracias, a la Procuradora en materia de Derechos Humanos, la licenciada Nereida Toribio Torres, y sobre todo me complace agradecer y dar la bienvenida a esta su casa, la casa de todos los mexicanos, la Cámara de Diputados, a todas y a todos los defensores en materia de derechos humanos,
de las distintas comunidades originarias que nos acompañan. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, en especial a la delegación de Veracruz, de Chiapas, del Estado de México y de la hermana República de China que nos acompaña. Por supuesto, agradecer enormemente y con mucho cariño a ETSUA de la zona Maya, a la licenciada Alejandrina Pedro Castañeda y a cada uno de ustedes. Como decía el maestro Salomón, no puedo mencionar a todos porque a alguien omitiré, pero la presencia de cada uno de ustedes es importante en la celebración que hoy estamos realizando. Pues sabemos que son ustedes quienes realizan una labor que debería garantizar el Estado mexicano, pero que ante sus graves omisiones son ustedes con su esfuerzo, talento y pasión quienes defienden las garantías humanistas, ahí donde el Estado no llega y ahí donde la actual administración es omisa e incluso quebrantando en materia de derechos humanos. El día de hoy nos congrega el Día Internacional de la Lengua Materna, una iniciativa de Bangladesh misma que fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1999 y observada en toda la urbe a partir del año 2000. Las lenguas maternas son el cúmulo del conocimiento histórico, místico, culturales, tecnológicos y simbólicos, comunicados a través de la habla de las más diversas culturas del mundo. Cada que una lengua desaparece, desaparece una cosmovisión, una cultura, un modo distinto de mirar, sentir y relacionarse con el mundo. Lamentablemente, de acuerdo a datos de la UNESCO, en promedio cada 2 semanas una lengua materna desaparece, llevándose todo un patrimonio cultural e intelectual de la humanidad. A nivel internacional, nuestra nación es reconocida por su multiculturalidad, debido a que contamos con 68 lenguas originarias, 68 cosmovisiones distintas de explicar y vivir el mundo, 68 culturas que requieren ser respetadas, fortalecidas y protegidas, no solo de palabra, sino con acciones, que garanticen que su cultura, sus territorios y sus derechos humanos no sean violentados. Se calcula que en nuestra nación 7 millones de personas hablan alguna lengua materna, como el náhuatl, el maya, el tzetzal, el mixteco, el tzotzil, discúlpenme, el zapoteco, el otomí, el totonaca, el chol, el mazateco y muchas otras más. Disculpen si omití mencionar alguna lengua propia de alguna hermana o hermano que nos visita el día de hoy. No obstante esta enorme riqueza lingüística y cultural, el 60% de las lenguas maternas del país está en riesgo de desaparecer. Por ello debemos exigir que regresen los programas y sobre todo los presupuestos que se han quitado al desarrollo de los pueblos originarios durante la actual administración, así como a las dependencias encargadas de fortalecer a las culturas originarias. Hermanas y hermanos, cada lengua es el indicador de la existencia de una cultura propia, de inconmensurable valor para la permanencia y sustentabilidad de una nación. En nuestro país, aproximadamente el 70% de los territorios indígenas se encuentran en zonas importantes para la conservación, del cual el 26% corresponde a áreas naturales protegidas, donde habitan 44 pueblos indígenas, quienes son aliados en la conservación de los recursos naturales a través de sus conocimientos y prácticas ancestrales. De modo tal que le debemos a nuestros pueblos originarios gran parte de nuestra riqueza cultural, el aire que respiramos, el agua que bebemos y la biodiversidad que hace habitable este planeta. Por ello se debe poner un alto a los recortes presupuestales que este gobierno ha realizado a los programas de desarrollo de los pueblos originarios. No más recortes, utilizando por ello el fantasma de la corrupción, la cual, vaya, que se practica y se ejerce desde la familia que ocupa el Palacio Nacional. No más megaproyectos sobre los territorios indígenas,
no más violaciones de los derechos humanos a lo largo de su territorio. Junto con ustedes defenderemos los programas que son parte del desarrollo pluricultural indígena, porque estos programas y recursos no le pertenecen a ningún partido ni a ningún presidente, porque antes y después de ellos siempre han estado y estarán nuestros pueblos originarios, porque todos los que estamos en este foro somos una sola familia. Sean bienvenidas. Honoris causa Román Díaz Velázquez, presidente de la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, Premio Nacional de Abogacía 1990. Su ponencia va a ser en defensa de los derechos humanos de los migrantes y de las etnias indígenas. Llamamos pues con un aplauso fuerte al doctor honoris causa Román Díaz Vázquez. Muchas gracias a todas y todos, desde luego, con un saludo muy entusiasta, desde luego sincero, sentido, y en lo particular nuestra gratitud para nuestro gran líder, nuestro gran amigo, gran personaje mexicano, desde luego con relevancia internacional, don Salvador Carmona. Salvador, perdón, ¿no? Salomón, ¿verdad? Pero lo importante es la gratitud. Le pedimos aquí a nuestro gran líder, Daniel Cruz Benítez, para que nos acompañe, y esta aportación se dividiría en dos partes, de su servidor, y usted cerraría, si a bien lo tienen. Desde luego con un saludo para todos los integrantes del Presidium, a todas y todos. Desde luego a ustedes, a Salomón, desde luego a Roberto Villaseñor Aceves, ¿dónde está por ahí? Presidente del Consejo Nacional de Organizaciones. Agradecemos la invitación que nos hizo Salomón, ¿verdad? Saludos a Otón también, a Otón, a todas y todos, para participar en este importantísimo, trascendental y, como decía mi maestro Ignacio Burgoa Orihuela de la Facultad de Derecho de la UNAM, egregio congreso sobre y foro sobre las lenguas maternas, su importancia y aportación, que nos decían también sobre las etnias o grupos étnicos y los migrantes. Cuando se nos hizo la invitación, después reflexionamos, estuvimos pensando qué diríamos aquí en este foro, nuevamente participando en el mismo. Dijimos, bueno, es una problemática que nosotros hemos visto desde hace muchos años y sentido las penurias, las dolencias, las vivencias de los, en mi concepto, mal llamados indígenas, que nosotros en su momento dijimos, ya desde hace varios años, no deben llamárseles así, sino nuestros son porque son nuestros antiguos propietarios o los antiguos propietarios de estas tierras, ¿sí o no? Sí, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿cómo es posible? Y hace rato allá afuera, junto con la diputada federal en una entrevista que nos hizo Daniel Cruz, lo dijimos, ¿cómo es posible que los veamos a lo largo y ancho de la República Mexicana, y me voy a referir en lo particular a nuestro país, pidiendo, ¿qué? Limosna en muchas ocasiones, ¿sí o no? O vendiendo chiclets, o, en el mejor de los casos, ofertando sus artesanías o sus productos, y las grandes mayorías, si no es que todos, regateándoles siempre, en vez de decirles, te doy más que lo mereces, ¿sí o no? Díganme, ¿sí o no? Sí. Entonces, desde hace tiempo hemos visto esa situación, independientemente
de todas las problemáticas ya expuestas aquí por Javier López Sánchez. ¿Dónde está por ahí? Javier, ¿ya se nos fue? Allí está, ¿verdad? Javier plantea una serie de problemáticas, la diputada federal también, y todos nuestros distinguidos expositores plantearon problemáticas y temáticas, cuestiones en torno a las lenguas maternas, su importancia, aportación, y desde luego que se relaciona con nuestros antiguos propietarios de estas tierras, antiguos, y por lo tanto debía de habérseles desde hace muchísimo tiempo. Por eso ha habido movimientos revolucionarios en nuestro país y en el mundo. Como consecuencia de esos movimientos debió de habérseles reivindicado y puesto en su lugar correspondiente. Pero muy difícil. La realidad es que tenemos en este momento más de 70 millones, o teníamos antes de la pandemia, más de 70 millones de mexicanos en pobreza. Yo creo que ahora ya son más, desafortunada y lamentablemente, y específicamente a nuestro país, pero casi así es en todo el mundo. En un país riquísimo, ¿no? Riquísimo, el famoso cuerno de la abundancia, con oro, plata, uranio, grandes litorales, riquezas, recursos pesqueros, marítimos, bosques, las riquezas mineras, las minas, los minerales, pero más de 50, 60 millones de mexicanos en pobreza. Dentro de ellos, nuestros indígenas son nuestros antiguos propietarios de estas tierras y muchos migrantes con su problemática correspondiente. Entonces, esas son las reflexiones de que, pues ahí está, siempre hemos estado interesados y preocupados en esa compleja y tremenda realidad y problemática. ¿Sí o no? Tremendo. Como nosotros nos hemos caracterizado desde luego en la apreciación y observancia de las grandes problemáticas del país, tan es así que en su momento hemos participado defendiendo al pueblo mexicano en grandes problemáticas nacionales, como a los trabajadores, de la reforma laboral en su momento, la ley del ISSSTE, la defensa de la seguridad social, contra la reforma energética en su momento, en un contexto contra la ley de seguridad interior, contra la ley Gestapo, contra la supresión de la responsabilidad del Estado o del gobierno en el pago de las pensiones, y una serie de temáticas desde el 2006 son problemáticas. Siempre no en un ámbito partidista, que quede claro, en un ámbito constitucionalista, en un ámbito de defensa de las grandes mayorías y o del pueblo mexicano. Esa ha sido la lucha. La reforma energética, el primer amparo ganado fue el nuestro. No nos hicieron caso, pero decíamos, el gobierno dice que beneficia esa reforma energética al pueblo de México, lo queremos ver, decíamos. Si es así, reconoceremos y aplaudiremos, pero les diremos, ejercimos en su momento nuestro derecho a manifestarnos en torno a esa reforma o política pública del Estado. Y vean, parece, en fin, no me quiero meter a más, nada más del lado y en torno a que las políticas públicas, hace rato hablaban de políticas, ¿verdad? Que las políticas públicas, que las leyes que se den en este país sean o se den, ni se requiere tanta sabiduría ni tanta técnica, nada más, Salomón, nada más, nada más con que se cumpliera lo que establece y ordena la Constitución, que con todo y lo que digan ahí hay una serie de disposiciones, que más de 500 reformas, sí, lo hemos dicho, pero consagra o contempla y conserva en consecuencia
todavía una serie de disposiciones que de llevarse a cabo, como dice Roberto Villaseñor Aceves, que de llevarse a cabo, con una de ellas, otro gallo que nos cantaría, y quisiera moverme por todos lados, pero por el micrófono no me muevo más. Concepto constitucional de democracia, con eso, Salomón, dice la Constitución, líderes, dice la Constitución, y así lo hemos venido sosteniendo desde hace muchos años, estoy fundando y motivando la propuesta que les traigo. Ya me piqué, ya me estoy profundizando, de modo. Dice la Constitución que la democracia, y aquí se habla mucho de democracia, y en todos lados, donde está la autoridad, cuando andan en campaña, la democracia y la Constitución, y cuando llegan al poder, ni siquiera te saludan. Y no se diga a nuestros antiguos propietarios de estas tierras, los ven así, bueno, ni siquiera voltean a vernos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ni siquiera traten de hablar por teléfono, ya ni te contestan, aunque sean amigas, aunque hayan sido tus compañeros o compañeras. Dice la Constitución, la democracia no solamente es una forma de gobierno o un régimen jurídico, sino un sistema, o además, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Ahí nuestras etnias, nuestras etnias o nuestros grupos, a nuestros antiguos propietarios debía de aplicárseles ese concepto constitucional de democracia real y verdaderamente. Ya no tengo tiempo. Dije, ¿qué voy a decir? Ya sé. Les traigo una propuesta. Ya se ha expuesto aquí una problemática, aparte de la que nosotros hemos visto. Le corto, ya iba a abundar más con la corrupción, pero el tiempo, sí es cierto. Una propuesta, quien quiera firmarla, en torno a la problemática expuesta aquí, más la que ustedes, si a bien lo tienen, nos la hagan llegar por conducto de Salomón, o les doy mi nuestro WhatsApp, correo, para enriquecer esta propuesta en base a la experiencia de más de 20 años que traemos en la lucha constitucionalista por un país más justo, próspero y equitativo, donde deben de estar nuestros antiguos propietarios de estas tierras, o sea, los grupos étnicos. ¿Sí me explico? Nada más con que se aplique la Constitución, porque hay disposiciones que ya no me da tiempo de decirlas, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos de diciembre del año de 1948 de la Organización de las Naciones Unidas, para plantearlo ante el Poder Legislativo, Judicial y Federal y la Organización de las Naciones Unidas en una vía muy especial que hemos desarrollado de defensa y promoción de los derechos humanos. Y aquí en la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, qué bueno, en este Día Internacional de las Lenguas Maternas, hago esta propuesta, este planteamiento, Salomón, por si gustan ustedes participar, valga la expresión, ser artífices de esta demanda, una especie, como le hemos denominado, del nuevo amparo de los derechos humanos que nosotros hemos venido aportando y desarrollando durante más de 15 o 20 años en la lucha y búsqueda por un país más justo, más próspero y equitativo, partiendo de nuestra Constitución Política Mexicana. Muy buenas tardes a todos. Hoy, 21 de febrero de 2022, Día Internacional de la Lengua Materna. Hemos visto a todos los expositores el día de hoy, un servidor, Daniel Cruz Benítez, director de Emblemas de México, un medio que se transmite a nivel mundial. ¿Cuál es la importancia de la lengua? Si hemos visto que nuestro país tiene muchas lenguas, muchos idiomas, así como en todo el mundo, son miles. Pero ¿cuál es la importancia? La importancia de la lengua
es comunicarnos a todos nuestros semejantes, nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestra gastronomía en nuestro país México, nuestras tradiciones. Esa es la importancia. Y como bien decía el presidente de la Academia Mundial de Amparo, licenciado Román Díaz Vázquez, el día de hoy, luchamos por los derechos humanos en nuestro país. Nos discriminan en otras partes en el mundo, sin embargo, nosotros como licenciados buscamos que respeten nuestros derechos, nuestras lenguas, porque así como los mayas, o aquí en la capital donde estuvieron nuestros aztecas o los mexicas, aquí nuestro país es rico a nivel también mundial, pero nuestras lenguas son muy importantes, así que nuestro mensaje es que se respeten todos los derechos. Muchas gracias a todo el auditorio. También quiero agradecerle a Elizabeth Olivares, también a Salomón Carmona, que el día de hoy nos hizo esta invitación, a la diputada federal, que también estuvo presente. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día. Bueno, pues siguiendo adelante con el programa de este foro aquí en el Congreso de la Unión, por la importancia de lo que habló el abogado, cabe recalcar que pues es momento de presentarles a un señor. Los institutos como el de Genómica Humana de México, el Instituto de Nutrición, que han estudiado mucho el origen del mexicano y de sus razas, nos dicen, por ejemplo, estos estudios que finalmente los asiáticos llegaron por el estrecho de Bering cuando la Pangea no se había separado y se empezaron a disgregar sobre América. Prácticamente de ahí se quedaron en Norteamérica y de ahí fue generándose la venida de los aztecas desde Oregon y de Utah, porque teóricamente las lenguas que hablan allá, los Uts, prácticamente es una lengua muy similar a la náhuatl que hablamos que se habla hasta Centroamérica, el náhuatl del Centroamérica. Y así, pues prácticamente la visión, no puedo ignorar la visión muy clara que se tiene del hombre sobre la tierra de no más de 8 o 10 mil años como tal, y prácticamente en ese periodo, pues prácticamente como narra que el hombre surge entre el Tigris y el Éufrates al centro de la Pangea, hoy el centro de África, prácticamente habla de cómo, por ejemplo, a la separación de África, pues prácticamente muchos no migraron, sino que se separó la tierra, y por ejemplo los pueblos africanos que se quedaron en la orilla de Veracruz y Oaxaca, junto con la esclavitud que nos narran los pueblos como Yanga, Veracruz, que son descendientes de esclavos, pues prácticamente nos hace ir entendiendo, porque ninguno de nosotros tiene un documento histórico ni un video, sino realmente los códices, las leyendas son las que nos van dando la oportunidad de entender a nuestro país, de entender nuestras lenguas. Narra cómo, por ejemplo, el hombre después de surgir sobre la tierra, pues prácticamente Caín y Abel discuten por quién agradaba a Dios, y obviamente cómo surge desde los herederos de Abel y Set. Caín y Abel son los símbolos de la espiritualidad y la antiespiritualidad, y bueno, de eso generan las generaciones, los mesiánicos y los antimesiánicos, que traen el arca de Noé, y de ahí los hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet, dan origen a las corrientes humanas después del famoso, la Torre de Babel, cuando temían volver a ser castigados por Dios y construir una Torre de Babel para llegar a los cielos y ser como Dios. Esa era la visión que se tenía. Sin embargo, pues los camitas dan origen a los africanos y a los árabes, y prácticamente los semíticos, los hijos de Sem, dan a los asirios, a los palestinos, ¿sí? A los persas, a los asirios, a los caldeos, y los jaféticos a los asiáticos y a los europeos, que son sus antecedentes, galos, bretones, germanos, rusos, medos e ibéricos y griegos. Y así la humanidad, cuando empezamos a hablar de los griegos, hablamos del arameo, el hebreo y el griego a través de la piedra de la Rosetta, que es la última
el último vestigio de la antigüedad que traduce estas lenguas y que nos dan forma de entender a la humanidad, ¿sí? Y obviamente esto así fue escrito a lo largo de 5,000 años, el documento histórico, filosófico y religioso que es la Biblia, que contiene los 5,000 años de vida de la humanidad, y pues prácticamente nos habla de cómo descendemos prácticamente algunas partes de México, de los camíticos, de los hijos de Cam, otros descienden de los jaféticos, y así prácticamente, como decíamos, prácticamente se señala que los aztecas venían de esta parte norte de América y prácticamente con el náhuatl venían hablando y fueron en 10 estadios llegando hasta lo que es hoy Tenochtitlán, y donde se establecen prácticamente sus visiones teosóficas en lo que era el centro de la Ciudad de México y su visión comercial en Tlatelolco. Realmente desde ahí empezaron a conquistar, y los pueblos conquistados, ustedes ya saben, somos una mezcla, somos un mestizaje de españoles, de africanos, de norteamericanos, y prácticamente todos así, dentro del mestizaje, pues todos tenemos algo de sangre hasta africana, española, indígena, de todo tipo. Y obviamente así, por ejemplo, narran cómo de los africanos que estaban en las costas de Oaxaca y de Veracruz, se vienen hacia el norte de Puebla y después a Tlaxcala, y esa es un poco la idea de la génesis que se va desarrollando en los mexicanos, y todos somos mezcla de todos. Y así, pues yo lo único que les puedo decir finalmente es que pues ojalá entendiendo esto de las lenguas podamos lograr que lleguemos a un mejor destino, entendiéndonos como una sola familia de migrantes. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Precisamente es muy importante decirles que en nuestra tradición y cultura el inicio o el principio de nuestra tradición oral es la palabra, es la lengua. Si no hay palabra, no hay comunicación. Y precisamente nuestros abuelos, los jóvenes, porque ahora ya no se pregunta nada de esto, ya estamos, la subcultura impuesta nos está rebasando, y decían precisamente los jóvenes, ¿qué main el teposcame? Tlaniyaya huayitini, ame guantin tatatsin, ame guantin lanansin, ame guantin clamatinime. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué y para qué estamos aquí? Y precisamente los abuelos, los padres, los maestros contestaban y decían que nuestro origen era del sol, de allá veníamos del sol y las estrellas. Entonces, en la tradición oral, en nuestra lengua materna, están las claves precisamente de nuestra identidad, de nuestras raíces. Y muy importante, desafortunadamente, muchos lingüistas, digo porque conocimos al maestro Miguel León Portilla, ya al final él daba clase en UNAM, pero cuando lo cuestionábamos nosotros, muchas veces no quería hacer frente porque nos inventaron dioses. Aquí no habían dioses, eran representaciones de la naturaleza o atributos en los seres humanos. No habían templos ni iglesias, eran teocalis, casas de energía, recintos de enseñanza, observatorios astronómicos. Y muy importante todo esto, por ejemplo, Huitzilopochtli lo clasifican como el dios de la guerra. Entonces es muy importante saber que así no es. Es importante conocer, cuando nosotros conocemos la lengua, podemos dar una interpretación más clara y más objetiva de nuestra raíz y nuestra cultura. Huitzilopochtli, Huitzil es colibrí, postli zurdo, colibrí zurdo. Y metafóricamente, precisamente, el colibrí es la pequeña ave que se desplaza hasta cualquier punto y puede estar estático. Y precisamente siempre está latente el colibrí. Y avanza hacia la izquierda. Y por eso el colibrí en la mañana es nuestro sol que nace como un pequeño colibrí, Huitzilopochtli, nuestra fuerza de voluntad. Pero también, ¿qué representa ese Huitzilopochtli? Representa nuestro corazón que está latente siempre. Por eso es la fuerza de voluntad. En nuestra lengua, en nuestro idioma, vamos a encontrar la semántica, vamos a encontrar la metáfora, vamos a encontrar la filosofía, vamos a encontrar la cosmogonía, vamos a encontrar una gran riqueza. Y precisamente Tezcatlipoca, Tezca es espejo, Popoca es humear. Y metafóricamente es nuestra memoria genética.
Nosotros yo le decía a una persona cuando está pensando mucho, ella es ahora sí que cuando empieza uno a reflexionar en Tesca, en el espejo, es como si estuviera saliendo humo, ¿verdad? Es metafórico todo esto, pero tampoco era un dios Tezcatlipoca. Por eso es muy importante que aclaremos todo este aspecto. Vamos a Chipetote. Chipetote, también Chipetote es transmutación y renovación en los seres humanos y en la madre naturaleza. Y está en el atardecer, representa el atardecer. Y en el atardecer están los colores. Por ejemplo, el color del atardecer es la quecholi, que es la guacamaya, que tiene colores naranjas, tiene colores azules. En el amanecer el colibrí, precisamente el colibrí es como el arco iris, los colores que da la naturaleza. Pero cuando está en el mero cenit, que ahorita estamos en la hora cenital, precisamente es el águila, que es el cuautli, que es nuestro sol. Entonces, esa es nuestra gran riqueza que tenemos en nuestra lengua, en nuestro idioma. Y es muy importante, precisamente, el maestro, el doctor que no ha llegado por ahí para la presentación del libro, muchos no pudieron llegar el día de hoy, pero a los que les tocó estar aquí estamos. Quiero decirles que aquí no es la cantidad, sino la calidad, y eso es lo más importante. Y precisamente este libro un poco prohibido, porque habla sobre nuestra verdad histórica. Y ahorita lo que comentábamos, así como les quitaron la lengua en aquel tiempo, los que hablaban su lengua materna se las cortaban los europeos, porque eran una amenaza. Si ellos no entendían en qué estaban hablando y pensaban que estaban conspirando. Entonces por eso les cortaban la lengua y quedó ese complejo con toda la gente nativa. Y no nada más aquí en México, en África, en Europa, en varias partes. Nuestros hermanos druidas y celtas que pues ahora sí que iban a estar por aquí, pero se querían conectar por el Zoom, no sé si hubo la tecnología, porque pues ahora sí que nosotros no sabemos. Les digo, luego los duendes cibernéticos no nos permiten, pero estamos aprendiendo poco a poquito. Pero allá en Europa empiezan a asesinar precisamente a nuestros hermanos druidas y celtas porque curaban con plantas, porque curaban como energía, como aquí mismo. Los acusaban como si fuera obra del demonio. Entonces es muy importante, después de 500 años, que estamos en estos tiempos de verdad, de que conozcamos realmente nuestra historia raíz. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? El por qué y para qué estamos aquí. Y muy importante, la lengua materna, para poder interpretar nuestra raíz y cultura como es, no como nos la inventaron los europeos. Le damos la bienvenida ahorita a la comunidad de Veracruz, ingeniero Hernán Cortés, nuestra hermana, para que pase por aquí, pásale por aquí. Precisamente, esta es una muestra, esta comunidad de Álamo Temapache, Veracruz, Reforma Agraria, hoy con su nombre Olin Clanesi, Amanecer en Movimiento, en donde la diputada y otras personas están sirviendo de testigos, porque también se investiga, así como cada uno de ustedes nace nos pusieron un nombre impuesto. Yo les digo, a veces le ponen el que era el novio de la mamá, o la novia del papá, o del abuelito, o de la abuelita, pero no era un nombre que nosotros queríamos, Entonces, nuestra tradición y cultura nos da un nombre propio, nos da un nombre original. Y precisamente la comunidad de Olin Clanesi, pues ya está latente aquí con nosotros. Ya le cano chito ni wa ni kai ni chito que sanse ko tomo ne chito que na Rosa Martínez Juárez Iguala la Reforma Agraria Integral municipio de Álamo Temapache pues iguala gente que tuante te hace con pani municipio campa esto tan la watiani me campa te estacaquilis no sanilos ni que sea me sanile canawa miak las camatililes que bechuatlatitania tu compañeros no hatlem gato de rancho tu niwa tu conewa tu papá sé que ya tercera edad miak saludos me chual magato que me campanita así toca bueno pues no ya no me las camas pues tú antes salen loa de náhuatl ese was le wahajet saniluyaya no
papá, mi mamá, que en Patsanilo, pues no es que más español, le más que nada más ni Sanilo, matitle antes, le no más Sanilo, ya le no pa, ya que ni Sanilo. Pero no Oli tlanesis que tosneki y exit tlanesi iguala y que hino. Bueno aquí toda para la ejecatihuala que se el amanecer movimiento que chitcan pa ejecat en paquitos neki. Bueno Juan tuante texto castia que se el tuante tu nombre terceral que natsquilian pues suelen tlampua, pero por lo menos que no. Bueno, no guía no más las camas te puedes parar ni que te hace toque que se no guía pani municipio, pani México, pues no matini México, nada más la primera vez no igual que no me las camas dile para ir de esto la nije para mate me chita que nica ese bueno que te mande chico toque panical. Bueno ya Tisanilo pues que en mezclas indígenas pues no nos iban igualica toseno hijo de Humberto Domínguez en Cagulteo amas lo mechión les mesanilica náhuatl. Muy buenas tardes amigos, amigas. Hoy en día internacional de todas las etnias de México y del mundo, quiero agradecer antes que nada, dar esta gran noticia que tiene México y hoy en día se está uniendo varios países con este México que todos amamos y queremos. Mi nombre es Juan Villegas Mejía, primer representante común ejecutivo de las comunidades indígenas, pueblos, barrios, rancherías, ejidos, colonias equiparables del municipio de Huixquilucan en el Estado de México. Así como presidente y director supremo de abogados de la Corte Internacional. Hoy en día también quiero agradecerle a nuestro amigo Martín, que ha estado con nosotros en esta lucha dentro de las comunidades indígenas del territorio nacional. Me complace estar aquí en este foro y agradezco a Camapixtli, aquí Carmona, también un buen amigo, que también es parte de mi consejo